Roberto Gil, aspirante a la presidencia del Partido Acción Nacional, que se resolverá el próximo 4 de diciembre. Uno de los 5 aspirantes. Roberto, hubo una polémica muy intensa en tu partido el año pasado en torno de si debía o no debía haber alianzas. Finalmente, César Nava se jugó el todo por el todo, seguramente con la anuencia del presidente de la República, porque de otra manera no hubiera sido posible. Y tuvieron éxito en tres estados: Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Y ahora, bueno, lo que está en juego, pues obviamente la elección del Estado de México. Es una elección clave por la magnitud del Estado de México, porque el gobernador Peña Nieto es el precandidato más fuerte del PRI a la presidencia de la República. En fin, por todo este contexto. Tú, como aspirante a la dirección de Acción Nacional, ¿estás a favor o en contra, muy brevemente respondido, de que se efectúe esta alianza en el Estado de México, PAN-PRD? Las alianzas nunca son fines en sí mismos, deben ser medios para conseguir altos propósitos. Una alianza se define por sus fines. No, eso no responde a mi pregunta. Por supuesto, yo alenté la coalición electoral en Oaxaca como delegado del CEN, porque allí teníamos una deuda histórica, política y social en términos de cambio político y de transición democrática. La pregunta que tenemos que hacernos los panistas es ¿qué queremos construir en el Estado de México? Respóndela. Esa es una reflexión del panismo. Pero tú ¿qué opinas? También es un alto propósito para una coalición contener a una estructura de poder que sirve a un partido. Te lo pregunto en blanco y negro. Si es una alianza para frenar a un precandidato presidencial como Enrique Peña Nieto, ¿sí o no a la alianza? Si es una candidatura, una coalición únicamente para romper aspiraciones presidenciales, yo creo que eso no es correcto en términos de éticos. Pero si es una coalición electoral para generar un espacio de desarrollo distinto en el Estado de México, si es para... Yo creo que no es lo mismo, porque también hay que reflexionar desde el partido si es necesario construir una mayoría social que contenga a una estructura de poder que se ha servido del poder para beneficiar a un partido político. Pues nos dejas un poco en el limbo, o sea, no es si va contra Peña Nieto, pero sí es Peña Nieto, pero sí es si va contra una estructura que sería que el grupo del Estado de México que tiene allí gobernador 82 años. Si una estructura de poder se pone al servicio de un partido para la elección del Estado de México, los demócratas tienen el deber de unirse para contener esa estructura. Los tiistas responden ni sí ni no, y tú respondes con dos respuestas que son, uno no sabe finalmente sí o no. La alianza en el Estado de México se está explorando en Acción Nacional con el propósito de generar una mayoría social que haga competitiva una visión de país y una visión de futuro. Yo te pregunto tu posición personal, tú como candidato a presidir al Partido Acción Nacional. Yo voy a alentar las coaliciones electorales cuando tengan altos propósitos, y también es un alto propósito para Acción Nacional que una estructura de poder, una estructura de gobierno no se ponga al servicio de un partido político. Eso es sí en el Estado de México. Eso sí en el Estado de México en términos de lo que he dicho. Okay. Oye, también como presidente del PAN, en caso de ganar, te va a tocar la conducción del partido en la sucesión presidencial, en la elección presidencial. ¿Tú verías al Partido Acción Nacional con un candidato ciudadano, como se les llama ahora, a los que no militan en ningún partido? ¿Tú verías apoyando una candidatura así y que confluyeran otras fuerzas políticas, como el PRD, por ejemplo? Bienvenidas todos los partidos políticos que quieran apoyar y respaldar una candidatura y la visión del partido frente a un proceso electoral. Bienvenidos todos los partidos que se quieran sumar. Yo creo que en Acción Nacional tenemos buenos candidatos y candidatas para competir, sin duda, por nosotros mismos, sin necesidad de generar una coalición electoral en el 2012. Queda tiempo. Hay en el espacio público, en la opinión pública, una sensación de que Acción Nacional está tarde en el proceso y que ya hay un candidato que está muy apuntalado. Pero también hay que decir que el partido en el gobierno tiene una responsabilidad frente a la sucesión. El partido en el gobierno abre la sucesión y la detona en otros partidos políticos y se propone buscar un candidato. Y abrir la sucesión sí puede cancelar la posibilidad de que el partido en el gobierno logre otros consensos y reformas que son necesarias y que está esperando la ciudadanía. Ahora, perdón, en ese dilema que tú estás planteando de reformas y la elección presidencial, que bueno, es el contexto de todos los partidos de aquí a la elección del 2012. El presidente de la República y tu propio partido está en un dilema, o sea, si se avanza, por ejemplo, en una alianza en el Estado de México y se logra contener esta estructura de poder, digamos, no al precandidato del PRI, sino la estructura de poder, pues obviamente, como ya ocurrió en este año, esto va a complicar otro tipo de alianzas para procesar reformas, sean o no factibles. Eso es un dato. Y el otro dato es, uno tiene la impresión de que si el presidente de la República, por sus declaraciones, por su biografía, por su temperamento, se viera ante el dilema de
ser el primer presidente panista, bueno, el segundo panista, pero el primer presidente que le entrega de nuevo el poder al PRI, estaría confrontándose a una situación absolutamente desastrosa en términos personales, ante la cual evidentemente, o a lo mejor probablemente, preferiría que fuese otro el que ganara, cualquiera que fuese, con tal de que no regresase el PRI a los pinos. Esa sería la consigna. ¿Tú compartirías esto? El presidente Calderón es un demócrata y esas No, o sea, yo no estoy diciendo que va a dar un golpe de Estado, pero tiene la acción política es la acción política. Y evidentemente los políticos nos definimos por nuestras convicciones y nos definimos por lo que queremos para el país. A ver, yo no puedo compartir esta lógica de que el Partido Acción Nacional está prácticamente en la lona. El Partido Acción Nacional tiene una responsabilidad en términos de cuándo y cómo abre su sucesión para buscar candidato a la presidencia o candidata a la presidencia de la República. Porque, insisto, en el momento en el que el PAN abra la sucesión interna, la detonen otros partidos políticos, porque es el partido en el gobierno. Significa una decisión, señores, se acabó la época de las reformas y vamos todos a competir. Eso significa buscar candidato para el partido en el gobierno. Y nosotros desde Acción Nacional estamos convencidos de que existe tiempo suficiente para lograr reformas y que existe, más allá de las competencias locales, que existe la posibilidad de construir esas reformas. Pero es obvio que si tú vas a una alianza en el Estado de México, esas reformas se van a complicar como ya se complicaron en el 2010. Uno. Y número dos, cada quien la pregunta sigue siendo la misma, pero a ti, Roberto Gil, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el peor escenario? Obviamente, un escenario pues, es que pierda Acción Nacional, pero ¿qué sería peor en el escenario de una derrota de Acción Nacional? ¿Que regresara el PRI a Los Pinos o que ganara otro partido, otro candidato, digamos un candidato de coalición o un candidato X, con tal de que el PRI no regrese a Los Pinos? ¿Cuál sería el peor escenario? Acción Nacional va a construir una agenda y una mayoría que no solamente convoque a los panistas, sino también convoque a muchos mexicanos que no se sienten representados en el PRI y que quizá tampoco están representados en el PRD. La elección presidencial no la definen las bases y las estructuras de los partidos. Se definen por cuando se moviliza una clase media. No me respondes mi pregunta. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario para Acción Nacional, sin lugar a dudas, es perder. Pues es un partido que aspira al poder. Por supuesto que es su peor escenario. Ustedes, repito mi pregunta, obviamente dicen tenemos candidatos competitivos o candidatas competitivos. Todos los partidos piensan lo mismo. Hasta Alberto Anaya, yo creo que en el PT piensa que en el PT hay candidatos competitivos por sí mismo. No, la pregunta es, ¿estarían en favor de apoyar a un candidato no militante del PAN, de llevarlo como aspirante presidencial y que a eso se le sumen, se le coaliguen o como se le quiera llamar otros? Hablo de una alianza, pues, una alianza con el PRD, con un candidato no panista, y no perredista, candidato no partidista. Acción Nacional también ha ido a buscar candidatos a la sociedad, lo ha hecho en toda su historia. Pancho Barrio, Ernesto Rufo, el propio Don Luis. Eso no es Pancho Barrio cuando fue candidato a presidente municipal. Bueno, gobernador, digo, sí. Ha ido a buscar candidatos que no son panistas, Cloutier. Sí. Porque Acción Nacional es un instrumento de los ciudadanos para hacer política. No es extraño en nuestra tradición y nuestra forma de pensar y hacer política que el partido busque ciudadanos. En un contexto de una alianza. En un contexto determinado. Pero yo sigo insistiendo, el partido tiene cuadros que ya tienen experiencia de gobierno, experiencia legislativa, probado panismo y sobre todo la capacidad de convencer a los mexicanos. Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero, Alonso Lujambio, Juan Molinar, Heriberto Félix, Javier Lozano. Tenemos 10 años en usted a Juan Molinar. Juan Molinar es un secretario de Estado que tiene una posibilidad. Pero en otras palabras, Roberto, tú no ves por lo pronto, claro que pueden pasar muchas cosas de aquí al 2012, tú no ves por lo pronto una coalición del tipo que está diciendo Pablo, que estaría en la lógica de que lo que sea antes de que regrese el PRI a Los Pinos. ¿No la ves ahorita como parte del escenario posible? El partido nunca va a arredrarse frente a las adversidades y eso significaría que el partido ha renunciado a conquistar a los ciudadanos en función de sus propias decisiones. ¿No lo ves como un escenario posible? Ni siquiera veo esa reflexión en el partido. Yo no siento a los panistas deseosos de buscar un candidato en el PRD o en la sociedad porque ya prácticamente nos hemos dado por vencidos. Ese no es el ánimo de los panistas. Ese no es el ánimo de los comités municipales en Chihuahua, en Baja California, en Guanajuato, en Campeche. Ahora una pregunta, ¿vas a ganar y por qué vas a ganar? Si es que vas a ganar. Pues yo creo que voy a convencer a los consejeros y a las consejeras nacionales de que el partido tiene que hacer política de forma diferente.
una política fresca, moderna, una política franca, clara, de diálogo. Pero César Nava tuvo una coyuntura que la atendió y César Nava se ha forjado el liderazgo que es. Yo forjaré un liderazgo distinto, así es la política. Roberto, el PAN tiene una democracia que la vive genuinamente, es un partido auténticamente democrático. Y otros partidos, cuando quieren incursionar en esos terrenos, suelen dividirse, golpearse y hacerse pedazos en sus elecciones internas. Ustedes la viven genuinamente. Por tanto, tú seguramente no vas a ganar a la primera. O el que te gane no va a ganar a la primera. Sí, porque además es mayoría compuesta, ¿no? Exacto. ¿Con quién te sientes más identificados? ¿Por quién declinarías? ¿A quién sumarías? ¿Con quién te sientes más identificado de estos 5, de los otros 4 candidatos? Yo tengo, con todos. Yo tengo cercanía personal con todos, eso también lo dejo claro. Pero quizá para una segunda ronda yo tendría como primer impulso convocar a los jóvenes que están desagregados en cada uno de los candidaturas. Yo creo que hay que convencer a esos jóvenes que están apoyando a esas candidaturas que tenemos que provocar la renovación generacional. ¿Con algún otro? ¿Con quién te sientes más identificado? ¿Con quiénes no? Más allá de una declinación con uno de los candidatos, creo que tenemos que generar un espacio generacional que le dé a la generación una representación de los órganos del partido y sobre todo la posibilidad de influir en la generación del discurso. El partido tiene que cambiar su forma de hacer política por una razón. Una generación de mexicanos solo conoce gobiernos de Acción Nacional. Sí, claro. Solo conoce. Nació con el debate de Ernesto Zedillo con Diego Fernández de Ceballos y va a votar por primera vez en el 2012. A esa generación de mexicanos le tenemos que explicar qué es Acción Nacional como gobierno. A esa generación ya no se le puede llegar con el discurso de ahí viene el mal PRI, porque eso no funciona. Lo que tiene que hacer Acción Nacional es vender esperanza y convencer a esos jóvenes con propuestas de política pública que les lleguen a su realidad. Estás diciendo cosas muy sensatas en el sentido de que, ya no puedes vender lo que se vendió en el 2000. Y además tienes que hacer una autocrítica de lo que se ha hecho mal a lo largo de estos 10 años. Tú dices que hay cosas positivas, sin duda alguna, pero también hay cosas muy negativas. Yo mencioné, por ejemplo, la primera contrarreforma electoral de los últimos 30 años fue avalada por tu partido, atenta contra la libertad de expresión, limita la libertad de expresión de los ciudadanos, la libertad de información, etcétera. Entonces, eres un hombre extremadamente joven, tienes 33 años, la edad de Cristo cuando empezó a predicar. Cuando lo crucificaron. Bueno, tienes razón. ¿Qué significa esto? ¿Eres realmente el ejemplo de esta nueva generación? Acción Nacional no es nada más eso, o sea, hay gente mucho más grande que tú. Las experiencias de gobiernos locales, insisto, algunas son muy desalentadoras, tampoco son, muy grandes, pero son personas de 40, 50 años que han dejado una huella bastante negativa en muchos estados. Esta imagen que da el PAN a veces de ser un partido muy conservador en cuestiones morales, muy moralino, el asunto de las minifaldas, el asunto de los homosexuales, todo esto, ¿qué? Es parte de la forma... Es parte de una reflexión que tiene que hacer el partido. Yo creo pero la autocrítica, ¿dónde está la autocrítica tuya, por ejemplo, frente a 10 años del panismo? La he hecho y la he publicado, la autocrítica. Yo creo que el partido también ha reconocido que, por ejemplo, la reforma electoral no fue una decisión correcta en términos de los ideales y de las tesis que Acción Nacional habían postulado en términos de libertad de expresión y de libertades en una competencia. Pero ahora también la coyuntura. Y un partido político también tiene que ser sensible a las circunstancias que están viviendo. Era una petición muy insistente de una mayoría legislativa que impulsó algunas de esas reglas que hoy son parte de nuestra institucionalidad electoral. Eso no significa que el partido renuncie a sus tesis liberales, ni en la política, ni en lo económico, ni en lo social. Creo que la lucha de Acción Nacional para los próximos 15 años debe ser diluir los privilegios que están ahogando la iniciativa, que están ahogando el mérito, que están ahogando la innovación, que no permiten que este país se convierta en la quinta economía del mundo a la que está llamada a ser. Esos privilegios que vienen de centrales campesinas, que vienen de sindicatos, que vienen de lógicas monopólicas en el empresariado. Esa debe ser la agenda de Acción Nacional, nada distinto a su esencia, nada distinta a su tradición. Este partido ha defendido libertades y lo que tiene que hacer ahora es convocar a la mayoría social a que se defina por la postulación de esas libertades y profundizar en esas libertades. Ese es el sentido fundamental del cambio.